hacer. Así es de que vamos ya a la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, varios versículos de la palabra del Señor. Cuando ya lo tenga, se pone en pie y juntos vamos a disfrutar esta palabra maravillosa. Dios bendiga a todos los que están en sintonía de la radio, a los que nos ven también por diferentes plataformas. Dios les bendiga, y así también pues a todos los que están presentes acá. Tiene ya el Evangelio de Mateo ahí, capítulo 3. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él del Jordán y toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire cómo está esto. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Puede sentarse. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Julio, a nuestra hermana Elizabeth, también de que ha decidido que su muchacho pues pase las aguas bautismales. Hace algunos meses ya nos visitó un pastor conocido nuestro, y se paró acá para predicar el mensaje en uno de los cultos de la Cena del Señor, y dijo de que era uno de los puntos tan delicados a tratar, pero que era nuestra responsabilidad como predicadores enseñarlo. Pues esto, hermanos, es algo también tan importante dentro del creer en el Evangelio para salvación. También, hermanos, el bautismo en agua es tan importante para todo aquel que cree en el Señor. Ahora, ¿de qué manera? Es un acto de obediencia. Cuando nos bautizamos, nosotros somos salvos si hay arrepentimiento en nosotros cuando venimos al Señor. Cuando usted vino al Señor Jesucristo, en el lugar donde haya sido
y levantó su mano y confesó el nombre de Jesús para ser salvo, dice la Biblia de que creíste, fuiste sellado con el don del Espíritu Santo de la promesa. Y de ahí para allá, hermanos, inicia nuestra vida espiritual, en la cual lleva los procesos. Y los procesos es de que ya creímos, debemos de congregarnos. ¿Para qué? Para poder ser enseñados por la palabra del Señor. A través de congregarnos, luego, hermanos, nosotros podríamos ser de que nos sentimos bien, quizás nosotros, solamente haber creído y estar ahí sentados por mucho tiempo. Y se anuncian los bautizos y quizás aquel que no se ha bautizado dice: ojalá no me digan a mí o no me pregunten a mí para ser bautizado. ¿Pero por qué causa? Es porque todavía está en un acto de rebeldía a la palabra del Señor. Cuando usted viene a las aguas bautismales, entonces es cuando obedece la palabra del Señor. Entonces, ¿y qué sigue? Continúa, hermanos, aquello en donde nosotros participamos y tenemos aquellos privilegios y más derechos dentro de lo que es la congregación, no para poder, hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor. Explicaba de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Desde ahí somos la iglesia del Señor. Pero Él nos ha llamado, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros seamos obedientes a la palabra. Cuando hablamos de este pasaje, hablamos, hermanos, acerca de el mensaje de arrepentimiento que predica Juan el Bautista, anunciando de que el Mesías prometido ya estaba por manifestarse o por llegar allí donde él estaba. Dice de que acá los versículos que hemos leído, de que el versículo 2 dice: diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá la palabra, hermano, reino de los cielos, yo sé que aquí hay muchos entendidos acerca de esto, pero aquí cuando Juan usa esta palabra, reino de los cielos, se está refiriendo a un reino celestial, que Jesús se ha acercado, que Jesús ha venido, ya que más adelante, cuando esto, hermano, se va viendo, usted bien sabe de que uno es el reino de los cielos y otro es el reino de Dios. Entonces, pero Juan aquí declara y dice: el Mesías prometido, el Rey del universo, ya está con nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Pues este es, dice, aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. En el libro de Isaías, hermanos, allá nosotros encontramos ese pasaje tan maravilloso en el capítulo 40, versículo 3, de que Isaías también mencionó de que había que preparar ese camino cuando Israel iba a regresar. Para todos los reyes se les preparaba los caminos cuando ellos viajaban en sus carros de a caballo, se les preparaban los caminos para que ellos pudieran viajar sin ninguna entretención. Pues ahora acá Juan el Bautista está dando a conocer y preparando el camino, el sendero de dar a conocer que Cristo, el prometido, el Mesías verdadero, ya estaba en ese lugar para poderse manifestar. Eso es lo que él está declarando, hermanos, en este pasaje. Y vamos rápido, dice el versículo 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. El versículo 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Ahora, ¿para qué era el mensaje y el bautismo de Juan? Era para limpieza. Porque aquí dice el versículo 6 de que los que iban o llegaban hacia él, dice que cómo llegaban, confesando sus pecados. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era la causa? Jesús solo estaba anunciado que él venía. Juan ya estaba dando a conocer que el Mesías prometido, él venía y que allí estaba. Ahora, cuando Jesús, hermanos, él inicia su ministerio y llega hasta la cruz del Calvario, ahora nosotros no es a las aguas que vamos a llegar para que nuestros pecados sean perdonados, sino que llegarlos al Señor Jesucristo y confesarle nuestros pecados a Él para ser perdonado. Ese es, hermanos, denle ese aplauso al Señor. ¡Qué bendición! Pues ese era, hermanos, el mensaje que llevaba Juan el Bautista para poder, hermanos, presentar y preparar aquel camino. Entonces él lo bautizaba, dice aquí el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, aquí, hermanos, en el otro versículo que vamos a ver, vemos de que tanto Juan el Bautista como los profetas anunciaron, hermanos, un juicio de Dios, y que tanto Juan como los profetas anunciaron de que la venida del Mesías, al presentarse el Mesías, no iba a preceder mucho también un juicio de la ira de Dios. Y eso, hermanos, es lo que él está diciendo ahora acá, cuando él ve de que allí iban los fariseos, que eran las dos sectas religiosas, de que ellos habían, hermanos, usado mucho los libros del Pentateuco, pero que también ya en esos tiempos ellos habían convertido, hermanos, una tradición religiosa, y ellos trataban solamente aún a través del sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que Juan está queriendo dar a entender? Y les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué causa? Porque él no veía ningún arrepentimiento de aquellas personas que llegaban a él para ser bautizados. Entonces, por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de llegar primeramente arrepentidos al Señor. Nuestros hermanos ya hicieron ese paso, nuestro hermano Julio, para poder, hermanos, bautizarse. ¿Qué es lo que hizo el primero? Llegar arrepentido al Señor. Ahora, cuando se ve aquel fruto digno de arrepentimiento, porque eso dice el versículo aquí: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les dice de esta manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, un cambio de vida total. Algo que se ve, hermanos, una vida regenerada en Cristo Jesús. Si cuando antes de venir al Señor éramos, hermanos, una persona pues totalmente muy diferente, ministrada o guiada por el poder de Satanás, cuando venimos a Cristo hablábamos de que nosotros somos sellados con el don del Espíritu Santo. Ese es, hermano, el que hará que nuestra vida cambie, porque es lo que el proceso del creyente cuando cree en el Señor. ¿Cuál es el proceso? Cuando venimos al Señor, la carta a los Romanos nos enseña el capítulo 5 de que somos justificados. Aquella persona injusta, inmoral, viene a ser justa delante de Dios cuando hay arrepentimiento.
¿qué sucede después de allí de la justificación? Viene lo que es nuestra vida diaria con el Señor, que es lo que se le llama la santificación, que ese es, hermanos, el diario vivir de cada uno de nosotros. De nosotros depende si hoy ofendimos al Señor o lo agradamos. Y nuestra conciencia es la que sabe más que nadie si ofendimos al Señor o lo tenemos contento. ¿Por qué? Porque es nuestra santificación, nuestra vida diaria. ¿Qué es la santificación? Significa apartado del pecado. Entonces, ¿qué continúa después de los 3 pasos de la salvación? Es la glorificación. Es, hermanos, cuando seamos arrebatados, o sea que seamos resucitados, allí será, hermanos, la glorificación de nuestro cuerpo para poder ver, como dice Juan el apóstol, cara a cara a nuestro Dios, en donde él dice: amados, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado todo lo que nosotros debemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es, porque le veremos, estaremos con el Señor. Ese es el tiempo de la glorificación. Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí en el versículo 7 y versículo 8, cuando Juan les dice: ¿quién les ha enseñado a oír? ¿O de dónde tomaría él esta palabra? Se cree por algunos historiadores que allí en Israel y los alrededores del río Jordán, que estaba donde estaba citado totalmente Juan el Bautista en ese momento, estaba a unos pocos kilómetros del Mar Muerto. Se dice de que en todos los pastizales de allí, en las épocas de verano, los dueños de los terrenos le ponían fuego a los terrenos para quemar los pastizales y que quedara el terreno limpio para que naciera un nuevo follaje y poder mantener con mejor alimento a las ovejas. Y cuando le ponían fuego a aquellos pastizales, ahí había de todo tipo de animal. Ahí se quemaban animales cuadrúpedos y de todo animal pequeño, pero había alguien que no soportaba el fuego y huía rápido, y eran las serpientes. Cuando las serpientes al nomás es que se percibían aquel fuego, ellas salían corriendo y se iban a meter al río Jordán, o sea, al Mar Muerto. Entonces de eso Juan el Bautista les hace aquella mención: pero y ustedes, generación de víboras, o sea, ustedes que vienen como serpientes buscando el agua, solamente queriendo escapar de una ira, porque las serpientes se metían al agua, esperaban que el calor pasara y ellas salían de nuevo. Entonces eso quería decirle Juan el Bautista: ustedes quieren venirse a sumergir al agua, pero salen lo mismo. Ahora, el venir a las aguas, si queremos explicarle a los hermanos y a los que no se han bautizado, de que el venir a las aguas es para un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra del Señor está explicando, de que es, hermanos, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús por medio del bautismo, ya que la carta a los Romanos, en el capítulo 6, se nos ha explicado muchísimas veces y tan perfectamente de que las aguas, hermanos, significa una sepultura. Cuando descendemos al agua, ahí somos sepultados, y al ser levantados somos resucitados. Es algo, hermanos, de que debemos de creerlo por fe. Entonces eso es lo que, y Jesús les estaba diciendo horas más tarde también, ahí en el capítulo 12 de Mateo y versículo 34, siempre a los mismos saduceos y fariseos: generación de víboras, ¿cómo ustedes van a poder hablar cosas buenas si ustedes son malos? Si de la abundancia del corazón, de eso habla la boca o mana la vida. Entonces, hermano, eso es la condición de que nosotros debemos de. Y entonces, si hablábamos acerca de que, entonces, ¿para qué se hizo? Se hizo por obediencia. Vamos a ver,
Versículo 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, dice el versículo 10, el hacha está puesta a la raíz de todo de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a leer los 3 versículos, 11 y 12 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ahora, ellos siempre, hermanos, dijeron: pues no, nosotros somos linaje de Abraham. Pues Juan les está diciendo: no, aquí no es cuestión de esto es cuestión de arrepentimiento. Esto es cambio de actitud. Entonces, cuando vemos acá en el versículo 10, y les decía de que la mayoría pues de los que pensaron esto creían de que Dios ya estaba haciendo totalmente, iba a presentar la solución para el pecado, pero que luego también iba a haber un juicio. Entonces acá vemos de que dice de que y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, de los árboles. Y por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no es de que no da fruto, sino que no da buen fruto. Porque sabe, hermanos, de que la palabra del Señor a nosotros nos enseña de que dice que el árbol por su fruto se conocerá. O sea, de que no es que no deja de echar fruto, no es de que no deje de producir fruto. Si es que si su conducta es mala, malo va a ser su testimonio. Y no van a decir de usted, si hace cosas malas, qué bueno es el hermano, qué buen testimonio tiene. No, van a decir lo que nosotros somos. Entonces de eso aquí, hermanos, se está diciendo de que ahora pues ya también, dice, el hacha ya está puesta. ¿Qué es lo que venía? Era el evangelio totalmente, ya se estaba presentando, y que toda aquella raíz de idolatría, toda aquella raíz de un mal entendimiento, de aquellos malos corazones, iban a ser cortados. ¿Para qué? Para que pudiera haber en ellos un proceso. Juan está declarando de que ahora él ya está listo para presentar ese ministerio glorioso de Cristo, y ahora dice, y aquí ya todo lo que se estaba proclamando pues ya viene. Y aquí de cuánto tiempo estábamos hablando. Seguramente cuando Juan presenta este mensaje, se cree de que había habido un silencio aproximadamente de unos 400 años, que no había habido mensaje inspirado por un profeta de Dios. Entonces había razón por la cual las personas quizás estaban sedientas de querer escuchar un mensaje que llevara vida, porque esta palabra que Juan llevaba, hermanos, era una palabra de vida para todo aquel que creyera. Y él estaba anunciando, pero quiero llegar rápido acá, de que dice él en este versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua. Y quiero que juntos meditemos este versículo. Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué creemos de esto? ¿Cómo
¿O cómo podemos ver esto acá? Ya hablamos de que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y él les decía para limpieza, y que él les dice: yo los bautizo a la verdad, yo los bautizo en agua. Pero ya el que viene, ya cerquita de mí ya está el que viene, que ese es más poderoso que yo. Yo no puedo ni llevar nada de él, porque él lo bautizará con Espíritu Santo. Ahora, Juan estaba tan consciente que todos aquellos que su ministerio quizás iba a ser corto, que él solo iba a presentar al Mesías, luego después pues él iba a llegar a su final, porque el ministerio de Juan el Bautista pues según la Biblia fue bien corto. Él estaba tan consciente que todos aquellos que ya se unieran a Cristo, él los iba a bautizar en Espíritu Santo. Ahora, si nosotros creemos en el Señor, luego somos bautizados en agua, ahora, ¿cuándo es que somos bautizados entonces en el Espíritu? Ya el tiempo espero ya terminar, hermanos. Vámonos a la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ahí hay un texto tan maravilloso. Y quiero probarle por la Biblia. Capítulo 12, versículo 13, dice así la Biblia: porque por un solo espíritu, mire cómo está esa palabra espíritu escrita ahí, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora entonces, ¿en qué momento es que somos bautizados por el Espíritu Santo? Hay quien que esté esperando, hermanos, es que yo espero un día ser bautizado por el Espíritu Santo. Hermano, es que yo quiero que el Espíritu Santo se derrame en mi vida. Pues yo le invito a que acepte al Señor. Si usted acepta a Cristo, usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque decía al principio de que, ¿qué dice Pablo? ¿Qué enseñan las ordenanzas de la salvación? Desde que creíste, fuiste sellado con el don del Espíritu Santo de la promesa de Dios. Y no hay dos Espíritus Santos, es uno solo. Solo hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pues ese es, hermano, ¿en qué momento somos bautizados? Porque Él nos sumerge cuando nosotros venimos a Él. ¿Pero qué? Cuando nosotros llegamos arrepentidos a Él. Entonces, ya no hay que estar esperando. Espero de que usted no esté esperando de que, es que como el hermano no habla en diferente forma, es que como él no brinca, no grita, él no tiene el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, hermano, es cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Allí es investido por el Espíritu Santo. Y también de aquella manera no es de que solamente somos abrazados, sino que mora y vive en nosotros. Dice la palabra del Señor de que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe de guardarse irrepresiblemente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, hermanos, somos un templo y morada del Espíritu Santo del Señor. ¿O no se siente usted de que ustedes, eso dice la palabra del Señor, o ignoráis, dice Pablo, de que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo del Señor? Entonces, eso somos nosotros. En nosotros, hermanos, está el Espíritu Santo del Señor. Así es de que espero, hermanos, de que hayamos entendido un poco la palabra, pero explico esto. Aquí dice, es que yo quiero que el Señor me bautice con fuego. Este bautizo no es para mí ni para usted. Esto es un juicio que acá se menciona. Acá él dice, porque él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le leo el contexto que sigue. Dice, su aventador está en su mano. O sea, la decisión es de él. Quiere decir, el aventador era una herramienta con que limpiaban el trigo. No tengo más tiempo de explicarle, pero
y dice, limpiará su era. ¿Cuál es su era? Es su iglesia, somos nosotros. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿A qué le llama paja aquí? Es aquello, hermanos, como aquellos agricultores que preparan su maíz y queda con aguate, pedazos de olote, y agarra 2 guacales y dice a darle brisa allí hasta de manera que queda limpio. Entonces, ¿a quién le toca la limpieza de la iglesia? Es a Cristo Jesús. ¿Qué nos conviene a nosotros? Guardarlos para Él y servir, hermanos,